Nosotros hoy vamos a empezar el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. La idea es poder trabajarlo todo. No hoy, por supuesto, ¿no? No se asusten. Hoy queremos empezar nomás. Pero no hemos hecho acá ningún evangelio hasta ahora. Si bien hemos pasado por varios libros y cartas del Nuevo Testamento, pero no hemos pasado por ningún evangelio. Y vamos a empezar entonces por el Evangelio de Juan. ¿Tá? Vamos a leer el capítulo 1, por supuesto, a partir del 1 hasta el 18. Y es el comienzo, el llamado prólogo del Evangelio de Juan. Voy a estar leyendo en la Reina Valera, que nos dice así: en el principio era el verbo, tan conocido, ¿no? Nosotros todos tenemos, los chiquilines andan con estos versículos ahí, para allá y para acá también, porque han aprendido, y más la escuelita, ellos están trabajando Evangelio de Juan, varios aspectos del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz vino. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, oh Dios, por poder en esta mañana reflexionar en ella, compartir, Señor, y poder aprender de tu Santo Espíritu y de tus orientaciones y mandamientos que nos ha quedado escritos en la Santa Palabra, Señor. Oriéntanos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como yo les decía, los versículos 1 al 18 es el llamado prólogo del Evangelio. Es aquello que nos da la pauta o las pautas de lo que vamos a tener en todo el Evangelio. Es como un pequeño resumen o algo que me introduce en lo que va a venir. Cuando vamos al capítulo 20, versículo 30-31, tenemos algo del propósito de Juan. No algo del propósito de Juan. Tenemos el propósito claro, definido, explícito de Juan al escribir su Evangelio. No se olviden que ya tenemos 3 evangelios. Tenemos Mateo, tenemos Marcos, tenemos Lucas. Aún así, Juan también escribe su Evangelio. Es el Evangelio que dista bastante de lo que son los otros 3 evangelios. No porque no coincidan en algunos aspectos, sino porque el énfasis de Juan es completamente distinto en muchos puntos al énfasis de Mateo, de Marcos y de Lucas. Por algo se llaman Mateo, Marcos y Lucas evangelios sinópticos, que se puede ver en paralelo. Esta es la idea de evangelios sinópticos, algo que se puede ver en paralelo.
De hecho, si buscamos en internet, por ejemplo, una sinopsis de los evangelios, vamos a tener los textos que se repiten en uno y en otro en paralelo para poder ir comparando. ¿Tá? No es así con Juan. No es así con Juan. Y Juan mismo no nos dejó ninguna duda sobre su propósito positivo. Su propósito positivo. Capítulo 20, 30 y 31. En primer lugar, él habla de las limitaciones. Eso es importante en cualquier escritor, las limitaciones de su tema. Es decir, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, siempre cuando hablamos aquí, la Biblia no revela la totalidad de Dios, de la Trinidad. La Biblia revela a nosotros todo aquello que necesitamos saber para servir a Dios de la manera que le agrada a Él. Y tenemos esto clarito acá en el propósito de Juan. Él dice, hay muchas otras señales, hay muchos otros milagros. Vamos a ver en el caminar en este evangelio que, a diferencia de los otros evangelistas, Juan trabaja con la idea de señales. Ya hablamos acá también sobre esta cuestión. Mientras que uno llama algo de milagro, Juan habla señales. ¿Por qué? Por lo que tenemos en el 31. Lo que él dice en el 31 es, pero estas ¿qué? Señales. Porque en el 30 él dice, hizo además muchas otras señales. ¿Ah? Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, estas señales que yo registré acá, que están escritas en este Evangelio, están acá para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y acá ya hay para trabajar por lo menos un mes. Habla de Jesús como el Cristo. Porque aquí remite a cualquier mente, tanto judía, principalmente judía, al Mesías. Porque Cristo es el equivalente a Mesías. El Mesías del Antiguo Testamento tan esperado por los judíos. El Mesías prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se habla del que aplastaría la cabeza de la serpiente y que tenía el calcañar lastimado por esta serpiente. Allí se anuncia la venida del Mesías, no como Mesías aún, sí como aquel que arreglaría, solucionaría definitivamente el problema causado por el pecado, tan fresco todavía en la mente de Adán y Eva en el jardín. Pero con el tiempo, esta revelación se va dando en el Antiguo Testamento, principalmente en la figura del Cordero. Los corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento, en el templo, en el tabernáculo antes, en el templo, en Egipto. El año hebreo nuevo empieza con la Pascua. Y este año es marcado por todas las intervenciones del Señor, pero por el derramamiento de sangre, la sangre del Cordero que fue sacrificado allá por cada familia, que nosotros sabemos muy bien. Entonces la sangre era colocada en los dinteles de las puertas para que el destruidor, el ángel de la muerte, enviado por el propio Dios, no asesinara los primogénitos de aquellas casas donde había sangre. ¿Qué es lo que nos está hablando? Está hablando del Cordero que va a venir. Y este acto se va repitiendo en el Antiguo Testamento hasta que llega a Jesús, el Cristo. Entonces todo judío tenía la expectativa del Mesías. Es tanto que una de las comunidades judías, los esenios, que es una comunidad que se aísla de la sociedad y van a vivir en las cuevas allá en Palestina, en estos años de Jesús y en el escuchar lo que estaba pasando, ellos dejan por un tiempo las cuevas, sus lugares donde ellos se habían aislado de la sociedad, porque creían que de hecho el Mesías estaba allí. Juan Bautista posiblemente haya participado por cierto tiempo de una comunidad esenia. Los esenios son los que preservan, por ejemplo,
los llamados manuscritos del Mar Muerto, que son unos manuscritos que fueron encontrados en una cueva, y entre esos manuscritos, estos rollos, están, por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, entre otros escritos. Ellos dejan sus lugares y vienen para la ciudad, de la cual ellos se habían arreglado por una cuestión de santidad, esta santidad que después se va a repetir en la historia, que no es bien una santidad, sino que es una omisión hacia la sociedad. Entonces, ellos vienen pensando que Cristo era el Mesías. Luego, ellos dicen, empiezan a comparar y ven que el Mesías que ellos esperaban y el Cristo que ellos están viendo no confieren. Porque ellos con el tiempo fueron edificando su propio Mesías. Con el tiempo fueron dibujando en la mente su propio Mesías. Fueron arquitectando un Mesías para ellos. De manera que cuando llega Cristo, lo que ellos tienen configurado en su mente no tiene nada que ver con el Mesías que ellos esperaban. Y rechazan al Mesías, y tenemos clarito acá en Juan capítulo 1. Rechaza no porque Cristo no fuera el Mesías o porque el Antiguo Testamento no prefiguraba un Mesías tal como Cristo, sino porque por lo que ellos pusieron en su mente. Es complicado esto hasta hoy, ¿no? Cada uno tiene su Cristo, cada creyente tiene su propio Dios, tiene su propio Cristo, tiene su... algunos tienen el Cristo solo para atender sus necesidades, el otro va teniendo a Cristo solo para esta cosa o para aquella cosa, y se frustran con el Dios de la Biblia. No son pocos los creyentes que se frustran con el Dios de la Biblia porque tienen su propio Dios, a partir de sus propias interpretaciones, de sus propias demandas. Llegan a un lugar donde, si se comparan, el Dios que construyeron en su mente y el Dios que nos presenta la Biblia, dice algo está mal, me quedo con el de mi mente, o entonces entran en confusión y frustración porque son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que Juan quiere? Él quiere que la gente, a partir de las señales que él escribe, que él recoge y plasma de manera escrita acá en este Evangelio, la gente pueda creer. ¿Creer en qué? En que Jesús, porque nadie dudaba de Jesús, porque Jesús era un nombre y un hombre que caminó allí y todos lo veían, todos en aquel momento. Entonces no había como dudar, ese no existe, porque está acá. La cuestión está en este Jesús ser el Cristo, ser el ungido de Dios que ellos están esperando a tanto tiempo. Y lo que Juan quiere hacer entonces es que ellos crean que sí, Jesús es el Cristo. No nos olvidemos que Cristo no es apellido. Cristo es el título de Jesús, ungido. Entonces, no es Jesucristo. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. ¿Y tu apellido? Cristo. No, nombre es Jesús. El Jesús termina que alguien le dice de Nazaret, por ese lugar de donde viene. Y Cristo es el título. En el siglo XIX, XX, un grupo de pensadores creyentes, liberales, empezaron a buscar lo que ellos llamaron el Jesús histórico. El Jesús histórico. ¿Cuál era la idea? La idea era eliminar todo lo que es milagros, señales, extraordinario en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos, no nos olvidemos que ahí está fuertemente plasmada en la sociedad la idea de la razón humana. Dios es desplazado del centro de convergencia de la vida, tanto individual como social, ¿no? El periodo de las luces, que hubo muchas tinieblas, pero, ¿no? Por ejemplo, dos guerras, un holocausto, todo en el periodo de las luces, de la razón humana como el centro de la vida. Entonces Dios es desplazado, la razón humana entra, y en la razón humana también se aplica la Biblia. Es la crítica de las formas en la Biblia. ¿Se aplica para qué? Para poder tener un texto razonable. Porque ¿cómo creer en un Jesús nacido de una virgen? Esto no va al laboratorio, no se puede creer, porque se puede creer en aquello que va al laboratorio. Y esa idea de la transformación de agua en vino, esto no entra tampoco, porque esto no entra en la razón humana. Y hay uno de ellos muy famoso que quedó
Bultmann decía que, por ejemplo, la sanación del hombre que estaba en el estanque de Bethesda, hacía 38 años, con una enfermedad, y este estanque es dicho acá en Juan mismo, capítulo 5, que tenía 5 pórticos. 5 pórticos, era una piscina con 5 pórticos. Entonces, Bultmann decía, esto acá no tiene nada que ver con la sanación del hombre en aguas o que esperaba a las orillas de una piscina. ¿Por qué? Porque no hay piscina con 5 pórticos, porque es un rectángulo, entonces no puede haber 5, puede haber 4, 1, 2, 3, 4, pero lo que se quiere decir acá en Juan capítulo 5 es que aquel hombre no había sido introducido en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso 5 pórticos. Los 5 pórticos significan los 5 primeros libros de la Biblia. Y aquel hombre no había sido introducido en el Pentateuco, y por eso él todavía no había sido sanado. Había sido sanado. Lo que pasa es que en el siglo XIX y XX también fueron siglos de muchas, pero muchas descubiertas arqueológicas. Y ahí la gente va y encuentra el estanque de Bethesda con 5 pórticos preservados. Y ahí cae por tierra toda la teoría de Bultmann sobre este sentido. Pero la teología liberal sigue todavía en las iglesias, en los seminarios, y rechazando todo lo que son las señales. Juan, el discípulo, no. Entonces él dijo, yo estoy escribiendo para que ustedes crean que Jesús, este que ustedes vieron, que caminó entre ustedes, o principalmente entre nosotros, porque algunos a quien Juan había escrito no había visto, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. ¿Tá? Este es el propósito positivo. Hay un propósito negativo, que son las herejías. Entonces, por un lado, es positivo porque estoy escribiendo para que ustedes crean así y así y así. Y hay un propósito negativo. Había un hombre llamado Cerinto. No era Corinto, era Cerinto. Y Cerinto tenía en su teología la enseñanza de que Jesús fue apenas un hombre en el cual Cristo descendió en su bautismo. Entonces, mira cómo va la cosa. Jesús fue un hombre común y corriente en el cual Cristo descendió en su bautismo, por eso el simbolismo todo del bautismo de Jesús, pero que cuando Jesús caminaba hacia la muerte, hacia la cruz, Cristo, que había descendido en su bautismo, lo abandonó nuevamente y volvió a su lugar de origen, de manera que el que murió en la cruz fue Jesús, un hombre común y corriente, allí en Galilea, en Judea, en este camino. Este era Cerinto, que desarrolló toda esta teología, y esta teología está presente en los días de Juan. Esta herejía, más que una teología, esta herejía está presente en los días de Juan. Entonces, se cree desde la historia primitiva de la iglesia que el propósito negativo por el cual Juan está escribiendo es para combatir esta doctrina. ¿Y por qué se cree? Por todo lo que se ve acá en el libro, en el Evangelio, vamos a estar viendo. Ahora sí, vamos al capítulo 1. No dejen de poner atención en cada vez que estemos acá en la palabra estas señales. Señales. Porque un milagro es un milagro. Pero cada milagro que Juan registró, él llama de señal. Porque Juan entiende que lo que Cristo realizó iba más allá del hecho en sí. Del hecho en sí. Cristo quería enseñar algo con aquella señal, con aquel milagro. Entonces, la multiplicación de agua y vino no es apenas para satisfacer a una gente que estaba allí en una fiesta. No, este es muy poquito. Era para dar una señal para aquella gente que estaba allí, que Jesús era el Mesías. Cuando resucita Lázaro, es una señal. Entonces, no era apenas para decir, mira que bueno soy, nadie pudo, y el hombre ya con 4 días, ya no hay más vuelta para él. No, era una señal para que la gente creyera que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Por eso Juan llama señales. Empezamos, queridos hermanos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es importante cómo están los verbos en pasado. Era.
¿Por qué? Porque la idea es justamente decir que cuando todo empezó, Cristo ya estaba. Porque Cristo no es parte de las cosas creadas, sino que Él es el instrumento divino en toda la creación. Entonces, cuando Dios empieza a hablar allá, Él habla por medio de Cristo, que es el verbo, y las cosas creadas entonces no nacen juntamente con Cristo, o Cristo nace juntamente con ellas, sino que cuando ese momento en la eternidad empieza a ganar forma en la historia, Cristo ya existía. ¿Por qué? Porque Cristo siempre existió, y eso es lo que debemos tener en consideración en el comienzo. En el principio era el verbo, en el principio cuando todo empezó el verbo ya estaba, el verbo ya estaba, el verbo ya existía. ¿Por qué? Porque Él siempre existió. Y ahí Él sigue diciendo, el verbo era con Dios. Estaba allí, la Trinidad. Hoy nosotros leyendo el diario de lunes, ¿no? La Trinidad. Juan todavía no está desarrollando eso aquí. Él solo está hablando. El verbo ya estaba cuando todo empezó a ser creado, porque el verbo siempre existió. El verbo era con Dios, estaba allí juntos. ¿Y qué? Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Por eso siempre existió. Por eso no hubo un momento donde Él surgió. Hubo un momento donde encarnó. Pero no hubo un momento donde Cristo como Dios surgió tal como surgieron los peces, tal como surgieron los árboles, no, porque Cristo siempre existió. Y ¿quién? El verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, es la palabra creadora de Dios. Cristo es la palabra creadora de Dios, al mismo tiempo que es Dios. De manera que acá vemos nuevamente la relación que existe entre la Trinidad. Nosotros hablamos de eso un poco en las prédicas pasadas, cómo esta relación afectaba o instruía nuestra vida familiar, matrimonial y familiar. Ahora nosotros tenemos nuevamente cómo la Trinidad se relaciona de manera completamente armónica en la creación, en todo, pero acá ahora estamos hablando de la creación. Es por medio de Cristo que todas las cosas son creadas, todas las cosas son hechas, siempre teniendo en cuenta que Cristo no es parte de estas cosas hechas, sino que Él es creador con Dios Padre. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De qué vida? La vida que fue creada. La vida de los peces, la vida de los animales en general, la vida de la naturaleza en su totalidad, la vida física. No, en Él estaba la especie de vida divina que solo Él puede dar. En Él también estaba todo lo que concierne a la vida, porque Él es esa palabra creadora divina. Pero aquí se está refiriendo a la vida divina, porque luego vamos a ver que en versículos posteriores vamos a ver cómo el nuevo nacimiento y el propio Cristo no es alguien nacido de la voluntad de la carne, de la voluntad de la sangre o del propio ser humano. Entonces, en este Cristo está la vida, en Él estaba la vida, siempre estuvo en Él. La especie de vida que Cristo al encarnar va a ofrecer al ser humano, siempre estuvo en Él, porque Él es el origen de la vida verdadera. Es por eso que después, más allá en el capítulo 14, Él va a decir, yo soy la vida. La vida siempre estuvo en Él, la vida fluye de Él. Él es la vida espiritual que el ser humano necesita para tener vida. La vida que Dios da. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, ¿no? Acá tenemos una imagen clara. Cualquier cuarto oscuro, en la mayor tiniebla que puede existir, y acá tinieblas no solo refiriéndose a oscuridad, pero también y principalmente a oscuridad, pero una luz chica, con poca capacidad de iluminación, disipa las tinieblas. Lo que se quiere decir es que la luz
esa que es Cristo, resplandece en las tinieblas, pero no apenas resplandece, porque la imagen que tenemos ahora es de una pelea entre luz y tiniebla, o de una resistencia de las tinieblas a esa luz, pero vea cómo sigue. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Lo que la luz vino a hacer, que es alumbrar, iluminar a todo hombre, esto hizo. ¿Por qué? Porque las tinieblas no pudieron prevalecer en contra de esta luz. Y ahí hay como un corte, ¿no? Versículo 6, miren cómo hay un corte más. Hay autores que casi que sacan de este prólogo al versículo 6, 7 y 8. No es el caso nuestro, no me parece lo más correcto, pero porque hay un corte interesante. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Acá tenemos dos Juan ya, ¿no? El Juan discípulo, no nos olvidemos eso. ¿Quién escribe? El Juan discípulo, el Juan apóstol, el último de los discípulos, según el testimonio de nuestros hermanos en la iglesia primitiva, a morir, ¿tá? Ya muy anciano. Es el autor del Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera Juan, y Apocalipsis, ¿tá? Según la ortodoxia, la tradición. Entonces Juan el discípulo. Pero Juan el discípulo, escribiendo su Evangelio, ahora introduce otro Juan, el Juan el Bautista. Entonces hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Ponemos acá porque si no mucho Juan, luego entra Juan construye, Juan una cantidad de cosas. Entonces Juan el Bautista, ¿ah? Este Juan el Bautista vino por testimonio. Ahora, hermanos, empezamos a comparar el verbo, ¿tá? Vino como la vida y teniendo la vida, como siendo luz, y luz que ilumina a los hombres, y luz que resplandece en las tinieblas. Estas son características de Cristo, del verbo. Ahora entran las características de Juan, y como el contraste es interesante, porque este Juan vino por testimonio. Vino por testimonio. Para que diese testimonio de qué? De la luz. Entonces, la función de Juan Bautista, el Bautista, está muy clara, está muy definida. Y lo mejor de todo esto es que Juan tiene claro cuál es su función. Y vamos a ver en los versículos después. A fin de que todos creciesen por él, por medio del testimonio que está dando Juan el Bautista. Creciesen en Cristo por medio del testimonio que está dando Juan el Bautista. Versículo 8. Un Juan hablando del otro Juan. Entonces el Juan apóstol dice, no era él la luz. Esto hay que estar claro, ¿no? El pastor no es la luz, el hermano no es la luz, la hermana no es la luz, los profetas no son la luz, son la oscuridad casi siempre, ¿no? Los apóstoles no son la luz, son también casi siempre tinieblas. En lo general son eso, ¿no? La luz es Cristo. Y siempre y cuando nosotros confundimos eso, empezamos a adorar el que da testimonio de la luz y nos olvidamos de la luz, de estar en la claridad que genera esta luz, ¿no? Algo de Romanos capítulo 1. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora vuelve a Cristo. Aquella luz verdadera, no es de cualquier luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y este alumbra a todo hombre podemos relacionar con Hebreos capítulo 6, que allí se habla de la iluminación que algunas personas tuvieron y después abandonaron. Entonces, no es que tuvieron la salvación, no es que fueron salvados de las tinieblas y luego, una vez salvos, abandonaron la salvación. Porque el propio Juan aquí en este evangelio va a decir que esto no pasa. Luego, capítulo 10, por ejemplo, y otro capítulo va a decir que esto no pasa. La iluminación, tanto en hebreo como aquí, es esta especie de iluminación que permite a la persona escuchar el evangelio, ver frutos del evangelio que el evangelio puede producir, pero que no abraza el evangelio para la salvación. Entonces, si bien Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿tá? Ni todo hombre, es decir, ni todo ser humano, ni todo antropos, que es la palabra que él usa acá, refiriéndose a hombre y mujer, a todo ser humano, será salvo.
Y esto también está claro aquí. Mira cómo sigue. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí está hablando de manera representativa. El mundo es el universo judío, como representante de todo el mundo. Pero el mundo aquí, como cosmo mismo, como creación misma, porque el mundo a veces en la Biblia es la contraparte de la santidad, es decir, es el sistema, es lo que se puede tomar como sinónimo de pecado. ¿Tá? Es lo que Pablo trabaja, no tome la forma, el molde de este mundo, en Romanos 12. Pero aquí es mundo como creación, mundo como gente. ¿Tá? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Tá? Entonces está hablando del carácter especial del pueblo judío aquí. Lo que él va después en el capítulo 4 con la mujer de Samaria a decir, que el Salvador viene del judío, del mundo judío. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí entra un más, o un pero. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿y quiénes son los que recibieron? A los que creen su nombre. Y el creer tiene que ver con una cuestión intelectual y tiene que ver, porque no hay creencia que no pase por el intelecto, a pesar de que hay gente que sí, me parece que quiere creer sin que pase por el intelecto. Por algo Dios nos dio el intelecto, la capacidad de recibir información. Por supuesto que es importantísimo eso, ¿tá? Pero el creer en la Biblia también va más allá de esto, va hacia los frutos, porque ¿dónde tiene que conducir una creencia que pasa por el intelecto? A los frutos, a lo que uno produce en la vida. Entonces no es la especie, ¿no?, que Pablo Estramín llamaba de los intelectualoides, ¿no? Decía que Cristo no produjo intelectualoides, no dio información para producir eso. Dio información para que la gente perdida como ustedes y yo, una vez recibiendo la luz que es Cristo y teniendo nuestra mente, nuestros pensamientos iluminados por Cristo, produzcamos frutos. Entonces la creencia produce frutos. Por eso el capítulo 15 va a decir, el que permanece en mí y yo en él, mi palabra en él, este va a producir ¿qué? Frutos. No es que va a producir discursos y más, porque hay gente muy buena para eso. Pero muy buena para producir discursos. Engaña, siempre hubo, no es que empezó ahora en Argentina, Brasil, Uruguay, no. Entre los griegos había los sofistas que eran maestros en dar discursos y convencer, independiente de tener la razón o no. Tampoco empezó con los abogados eso, ¿no? De dar un buen discurso independiente de tener la razón o no. Los sofistas en el mundo griego clásico ya partían de este principio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay versión que dice de llegar a ser hechos hijos de Dios. Nos habla de un futuro. Y tiene mucha coherencia la versión que trata eso, le dio potestad, poder, derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Pablo dice, somos hijos. Pero todavía no somos todo lo que tenemos que ser. El propio Pablo va a decir lo mismo. No experimentamos la plenitud de lo que es ser hijo de Dios por ahora. Todavía habitamos este cuerpo mortal, este tabernáculo mortal, y todavía hay una batalla en nosotros entre cosas de la naturaleza nueva que recibimos de Dios y de la naturaleza por la cual somos habitados en nuestra carne. Esto es experimental y experiencial, cualquiera de nosotros sabemos. Y Pablo sabía también en Romanos capítulo 7. Entonces, hasta ahora no sabemos lo que es la plenitud de ser hijo de Dios. Entonces, es por eso que ele está hablando acá, y hay versiones que tratan de esta manera, dio potestad para llegar a ser hechos hijos de Dios. No que vamos a ser hijos de Dios en un futuro, sino que en un futuro es donde experimentaremos la totalidad y la plenitud de lo que es ser hijo de Dios.
quando seamos transformados deste corpo, deste tabernáculo mortal, a um tabernáculo físico glorioso, onde o pecado já não será mais experimentado e praticado por nenhum de nós, os hijos de Deus. Neste momento experimentaremos a plenitude de lo que é ser hijo de Deus. Esta plenitude experimentou Cristo em sua encarnação, porque nunca deixou de ser Deus, mas nós todavia não experimentamos. Então, acá nos hace esta divisão clássica e básica. En la predicación del Evangelio, en la presentación de Cristo, hay quienes creen y hay quienes no creen. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos cuantos le recibieron, les fue dado la potestad, el derecho de ser hijos de Dios o de llegar a ser hijos de Dios. Esto pasa hasta hoy. En la predicación del Evangelio están los que rechazan y están los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Son aquellos que el Espíritu Santo convence del pecado, de la justicia y del juicio, no son otros. Porque no es apenas la predicación del Evangelio. Dios obra por medio de la predicación del Evangelio, porque Dios decidió que la salvación sería por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, la llana predicación del Evangelio, si es que podemos llamar así, no es suficiente para la salvación, porque el Evangelio está siendo predicado hace 2000 años como Evangelio, 2000 años, y el mundo todavía sigue su curso de perdición. Si creyéramos que la llana predicación del Evangelio fuera suficiente, tendríamos que aceptar que el Evangelio es un fracaso total, porque está siendo predicado desde hace muchísimos años, y el mundo sigue de mal en peor. ¿Por qué? Porque desde la predicación del Evangelio en este mundo que camina para su completa destrucción, Dios, por medio del obrar del Espíritu Santo, va rescatando a aquellos que Dios quiere rescatar. El Espíritu Santo va convenciendo del pecado, porque nadie puede ser convencido del pecado por ninguna otra fuerza que no sea el obrar del Espíritu Santo en la persona. 13. Los cuales no son engendrados, estes que no son parte de los que rechazaron, sino que son parte de los que creyeron, y creyendo les son dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta gente no es engendrada ni de sangre, no tiene que ver con linaje. Cuando lleguemos al capítulo 8, vamos a ver Cristo diciendo que el linaje de Abraham es hijo del diablo, no su totalidad, por supuesto, pero aquel grupo con quien él estaba hablando, porque el grupo decía, el linaje de Abraham somos, y usted nos viene a decir que somos esclavos. Nunca fuimos esclavos, y ellos hablaban esto basado en su linaje, en su ascendencia. Tenemos por padre a Abraham, y Abraham es el padre del pueblo judío, y aquí ya no es más el padre de la fe, de los que creen en Cristo por la fe. Ellos dicen, si viene del linaje de Abraham, está todo bárbaro. Entonces, aquí Juan deja claro, estos no son hijos por linaje, por ascendencia. Hijo de creyente no es un creyente chiquito. Hijo de pastor no es un creyente chiquito. Es un perdido que necesita la intervención del Espíritu Santo de Dios para tener salvación. Mi hijo nació en la fe, en la iglesia. No, no nació en la fe. Él nació experimentando, tocando cosas de la fe, pero no nació en la fe. Los que nacen en la fe son aquellos que en algún momento creen en Jesucristo, y a ellos son dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es por la sangre, ni por la voluntad de la carne. No es la unión entre un hombre y una mujer que forma un hijo de Dios, sino, ni la voluntad del varón, sino de Dios. Tiene que ser engendrado por Dios, si no, no puede ser hijo de Dios. Lo que se hace apenas por la voluntad humana es autos que se hacen en escala industrial, casas y una cantidad de cosas. Y hijos. Pero entre hijos y hijos de Dios hay diferencia. Nosotros engendramos hijos,
O Espírito Santo engendra Hijo de Deus. Hijo de Deus. E só o Espírito Santo pode fazer isso. E lo hace por meio do Evangelho. E aquele verbo, versículo 14, foi hecho carne. Aqui, então, está falando da encarnação de Cristo, que não é reencarnação, ojo com esto, é encarnação. É Cristo, el Deus Hijo, tomando a forma humana e habitou entre nós. Se diz, armou su tabernáculo entre nós. Não é só que tomou a forma humana e nadie lo vê. Que alguns fazem isso, não? Como que faz agujero e desaparece. Principalmente se ele está complicado. Por isso está Interpol buscando gente. E há tantos outros, não? Que desaparecem. Está em alguma parte, pero Cristo tomou a forma humana e armou sua tenda, seu tabernáculo, sua carpa entre nós. Quer dizer, era uma pessoa com uma casa que se podia visitar, era uma pessoa com uma família que se podia ubicar, era uma pessoa que caminhava com a gente na mesma casa que a gente caminhava, que frequentou uma sinagoga que muitos judíos frequentaram, que trabalhou, habitou, ele estuvo entre nós. Estuvo entre nós. E vimos, e aí entra o testemunho ocular, Juan, e vimos sua glória como do unigênito do Padre. Mira como aqui, humanidade de Jesus e divindade de Jesus estão presentes. Por que estão presentes? Porque Juan está falando da proximidade, está falando deste Emmanuel, de Deus conosco em meio de Cristo. Deus habitou aqui conosco. Pero aí, se acorda que eu abri desse livro, aí alguém que disse, não, pero Cristo bajou em Jesus, tá? Algo bastante espírita, não? Nós em Brasil, estar cá seria assim, bem interessante para o mundo espírita, o espiritista. Bajou em Jesus em seu bautismo e na morte se aleja de Cristo. Quando está dando, nós vimos. E que é o que vimos desde que tomou a forma humana? Sua glória. Sua glória. De los humanos se vê sua humanidade, pero de Cristo que se encarnou, pero não deixou de ser Deus. Juan disse, nós vimos sua glória. E como é sua glória? Glória como só Ele pode ter, do unigênito do Padre. Do unigênito do Padre. E como era? Era cheio de graça e de verdade. Humanidade, divinidade de Cristo. As duas coisas juntas. Como se explica isso assim? Não sei. É assim, 100% homem, 100% Deus. Humanidade e divinidade. Como se explica? Humanamente, não sei. Eu creio. Só creio por as evidências que temos aqui. 15. Juan deu testemunho de ele e clamou, dizendo, outra vez, Juan, apóstolo, introduz Juan el Bautista. Tá? Juan deu testemunho de ele e clamou, dizendo, este é de quem eu decía, el que viene depois de mim, é antes de mim, porque era primeiro que eu. A transparência de Juan el Bautista é interessante também, não? Porque Jesus todavia não estava no cenário. E Juan el Bautista tinha discípulos. E seguramente um dos discípulos de Juan el Bautista era Juan, era o discípulo, era apóstolo. Era um dos discípulos que estava com Juan, quando Juan disse, aí está o Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. E aí se diz que Andrés e outro discípulo sigue a Jesus. Este outro discípulo seguramente é o próprio Juan, el apóstolo, que todavia não era apóstolo, por supuesto, tá? Pero ele não disse Andrés e eu, ele disse Andrés e o outro discípulo. Vamos ver isso mais adiante. Então, Juan deu testemunho de ele e clamou dizendo, este é de quem eu decía. Que interessante. Se diz que a integridade é fazer o que se tem que fazer quando nadie está mirando. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não? Fazer quando a gente está mirando e depois frente ao espejo onde estou eu e eu não mais mirando. Pero Juan não tem isso. Porque quando Cristo todavia não estava em cenário, em cena, ele já descia para seus discípulos, vai vir que é maior que eu. E ele está dando acá, este
es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Para mí el testimonio de Juan el Bautista es así espectacular en la Biblia. Cuando él dice, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Qué importante. La gente va y dice, ¿quién sos? Para que vayamos y digamos a la gente que nos envió. Porque había un grupo diciendo, ¿será que él es el Mesías? No, yo no soy el novio, yo soy amigo del novio. Una oportunidad para decir, no soy yo mismo. Era poco tiempo, pero por poco tiempo él iba a gozar de una fama tremenda. No, yo no soy el novio, yo soy amigo del novio. Y aquí él dice, cuando Cristo todavía no apareció allí, él dice, él es primero que yo. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, ya está, él es primero, y Juan sabía, Juan el Bautista sabía. 16, porque de su plenitud tomamos todos, y que gracia sobre gracia, es decir, cuando nosotros somos beneficiados por un acto de la gracia de Dios, no la gracia salvadora, sino esta gracia cotidiana que nos sigue haciendo con que caminemos, porque si no, no caminamos tampoco. Esto se renueva cada día, gracia sobre gracia, es decir, hay una abundancia de parte de Dios en derramar sobre nosotros su gracia, su favor, y esto pasa todos los días, somos blancos de esta gracia de Dios, de la plenitud del Señor que experimentamos y de esta gracia que nos va capacitando día tras día para seguir caminando. 17. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque la ley que era prototipo, la ley que decía, apuntaba, decía allí, mira, va a venir alguien más. ¿Tá? Pero en la ley no había gracia, porque en la ley era una especie de decir así, mira, ustedes no pueden cumplir, y no pueden vivir, y no pueden ser salvos por ella. ¿Por qué? Porque no la pueden cumplir. No había maldad en sí en la ley, sino que la maldad está en el ser humano. Por eso que Pablo dice, la ley es buena. La ley es buena, el problema somos nosotros que no podemos cumplir la ley. Entonces, Juan, ahora el apóstolo dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Nos está dando lo que el escritor a los Hebreos habla del capítulo 1 al capítulo 13. Que Jesús es superior a todo lo que vino antes de él. El escritor de los Hebreos trata eso desde el primer capítulo. Dice que antiguamente Dios habló a los padres por medio de los profetas de muchas maneras y por muchos medios, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Entonces todo lo que vino antes era bueno, los profetas y la manera que Dios habló, pero ahora llegó lo que es mejor, lo que es perfecto, que es el Hijo. Y ahí empieza a dar características del Hijo, capítulo 1 de Hebreos. Y aquí, ahora, es lo mismo que le está hablando. La ley aramara no Dios dio por medio de Moisés. Moisés es un gran profeta reconocido, no solo en el judaísmo, sino en el cristianismo. Acá estamos nosotros hablando de Moisés. Y también en el islamismo, es un profeta. Las llamadas 3 religiones monoteístas del mundo, de un solo Dios, tienen a Moisés como profeta. Islamismo, judaísmo y cristianismo. Entonces el problema no está en Moisés, la cuestión está en que Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a la ley. ¿Por qué? Porque trajo gracia. La ley estipula consecuencias para el pecado y hay que pagar. La gracia nos perdona de nuestros pecados sin que merezcamos nada y sin que cumplamos con los beneficios de la ley o con las estipulaciones de la ley. Y el último versículo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, y en la Reina Valera tenemos el unigénito Hijo, el unigénito Dios, o el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, que me está hablando que Cristo es Dios y que goza de una intimidad única con el Padre. Está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de Cristo. Después va a contestar eso, ¿no? Estoy a tanto tiempo entre ustedes y todavía me preguntan, muéstranos el camino al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que me ve a mí ve al Padre, ve al que me envió. Cristo es la fotografía de Dios.
espiritual. No nos olvidemos que Dios es espíritu. El tema es que queremos encontrar los lentes que Dios usa para saber si puede hacer uno igual, el mismo modelo, si son redondos, cuadrados, rectangulares. Es decir, tenemos una imagen física, pero la Biblia dice clarito, Dios es espíritu, y por eso los que le adoran tienen que adorar el espíritu en verdad, porque no es físico. Entonces, Cristo está hablando, Juan, el apóstol, está hablando, el discípulo, el apóstol, en fin, está hablando, nadie vio jamás. El unigénito Hijo, el que goza de esta intimidad única con el Dios Padre, nos ha mostrado quién es Dios. Ver a Cristo es ver al Padre. Es ver al Padre. ¿Cómo concluimos esto? Diciendo lo siguiente: Cristo es Dios encarnado. Esto nos da dos dimensiones. Dos dimensiones. La primera de ellas es la cercanía de Cristo. La misericordia de Cristo expresada en la salvación no fue algo telegrafiado desde el cielo hacia la tierra, diciendo ahora estoy dando la autoridad para que sean hechos hijos de Dios, sino que fue algo en su propia carne, la encarnación, conllevando a una vida de servicio y a la muerte, resurrección y ahora intercesión junto al Padre por nosotros. Todavía el trabajo de Cristo no terminó. Esto por un lado, cercanía, pero una cercanía sin perder su divinidad. Su divinidad. Hay quienes creen que Dios creó todo y se aisló, se distanció de la creación. Desde el deísmo, tanto filosófico como teológico. La Biblia nos enseña, Cristo es el verbo, es la palabra creadora de Dios, es Dios, pero es Dios hecho carne, es decir, habita una dimensión que está mucho más allá de nosotros, de nuestra comprensión y entendimiento, pero al mismo tiempo es un Dios presente. Por eso es Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Al mismo tiempo entiende lo que sufrimos y lo que pasamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice el Escritor de los Hebreos, que no pueda compadecerse de nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Porque Él sufrió también. La única diferencia y la que distingue a Cristo de todos nosotros es que Él nunca pecó. Y nosotros pecamos. ¿Qué es lo que tiene que producir esto en nosotros? Fortalecimiento de nuestra fe. Tenemos a un Dios presente. Engrandecimiento del Dios que servimos. No es el último político de moda que llegó a Dios. Es Dios. Cristo es Dios. Es como vivimos nuestra fe hacia Dios y hacia la revelación del Señor. Juan nos va a mostrar la divinidad de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios Padre. Juan es un evangelio altamente cristológico, donde la Trinidad en su totalidad aparece siempre. Y ojalá Dios nos enseñe a aprender con este evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor, y por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias porque por medio de Cristo me fue dado el poder, la potestad de ser hecho hijo tuyo, Señor. Y te agradezco por eso. Te agradezco, Padre, porque no somos hijos tuyos por sangre, carne o puramente deseos humanos, sino por intervención de tu Santo Espíritu. Por eso tengo plena seguridad, Señor, y por eso tenemos plena seguridad de vivir eternamente contigo, Señor. Sabemos que aún no experimentamos la plenitud de lo que es y representa ser hijo tuyo, pero ese día llegará, Señor. Si estaremos vivos o muertos físicamente no sabemos. Lo que sabemos es que resucitaremos y experimentaremos, Señor, totalmente la plenitud de ser llamados hijos tuyos, Padre. Te alabo por eso, esa esperanza tan enorme que tenemos de que la vida no termine en la muerte, Señor. La vida del creyente tiene gozo inefable cuando sea resucitado para el encuentro definitivo con Cristo. Gracias. Y esto solo puede ser producido porque el que encarnó y vivió entre nosotros era desde siempre, porque es eterno. Es el gran yo soy.
el que era, es y será eternamente, sin principio ni fin. Es el alfa y la omega, aquele que antes que todo empezara ya estaba. Cuando todo termine, continuará, porque es Dios. Te alabamos por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.